traído. ¿Qué tal, amado oyente? Le saluda el pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra. Una vez más dándole gracias por acompañarnos en esta tercera parte del estudio del libro de Jonás, en donde aprenderemos sobre todo que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que cuando por causa de nuestra manera de pensar y nuestra conducta seguramente seremos perseguidos por las consecuencias que en ocasiones pueden ser dolorosas. Dios se apiada de nosotros y escucha las oraciones de todos aquellos que claman a Él y que se arrepienten, dándonos otra oportunidad de comenzar nuevamente. Y de eso estaremos hablando en esta tercera parte de este estudio del libro de Jonás, que he titulado Siendo más como Cristo y menos como Jonás. Quédese con nosotros en esta tercera parte de este estudio. Nuevamente soy el pastor Juan de Ministerio Portadores de su Palabra. ¿Qué tal, amados oyentes? Le doy las gracias por acompañarnos en esta tercera parte del libro de Jonás, que he titulado Siendo más como Cristo y menos como Jonás. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Si no la tiene, no se preocupe, la estaremos leyendo. En el capítulo 2 de Jonás, del 1 al 10, leemos la oración de Jonás, y dice así la palabra del Señor. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas me rodeaban en la cabeza. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron detrás de mí. Pero tú, oh Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordaba del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Oremos. Dios, te damos gracias, porque reconocemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de segundas oportunidades, y te damos gracias por ello. Pedimos que esta palabra llegue al corazón, a la mente, al espíritu de aquellas personas que lo puedan escuchar, y que despierte, Señor, en aquellos que son creyentes el deseo de hablar tu palabra, y en aquellos que aún no han dado su corazón a ti, que sepan pues que tú les amas y que estás dispuesto a perdonarnos y a darnos un nuevo comienzo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, el propósito de esta tercera parte es entender bien y conocer que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que cuando, por causa de nuestra manera de pensar y nuestra conducta, las cuales a veces pudieran estar en desacuerdo con la voluntad de Dios, seremos perseguidos por las consecuencias que en ocasiones pueden ser dolorosas.
Aunque cabe decir que la mayor de las veces las consecuencias de no hacer lo que Dios nos pide que hagamos son dolorosas. Pero es importante entender que Dios se apiada de nosotros y que Él escucha nuestras oraciones de arrepentimiento y de súplica, dándonos una nueva oportunidad de comenzar. Tal fue el caso de Jonás. Dentro de lo que es el capítulo 2 de Jonás, vamos a encontrar dos tipos de oración. La primera la encontramos en el verso 1 y vemos que cuando Jonás se miró en grandes apuros, cuando se lo tragó el pez, Jonás hizo una oración. Y la segunda oración la encontramos en el verso 7, cuando Jonás supo que Dios le había concedido volver a ver su santo templo. El primer punto que quiero tocar es las consecuencias que alcanzaron a Jonás. Y las consecuencias las vemos ahí en el capítulo 1, verso 17, donde después de que Jonás, movido por su arrogancia, decidió mejor ser ahogado que ir a esta ciudad llamada Nínive y predicar el mensaje de arrepentimiento y de gracia salvadora de Dios a esa nación. Pero también el mensaje era predicar el juicio que vendría si esta nación o esta ciudad no se arrepentía de su pecado. La consecuencia fue pues que un pez que Dios tenía preparado, un pez muy grande, se lo tragó. Y es ahí donde comienza Jonás a ver las consecuencias de su desobediencia. Debido a la dureza del corazón de Jonás, aunque fue por voluntad propia. Cuando digo por voluntad propia es porque Jonás había voluntariamente desobedecido la voluntad de Dios y no hacer lo que Jonás le había prometido a Dios. Que Jonás siempre estaría dispuesto a llevar su mensaje, el mensaje que Dios le diera, a los lugares que Él lo mandara. Por eso, cuando Jonás está ahí, adentro del pez, Jonás dice: cumpliré las promesas que te hice. Entonces, es importante ver que esto sucedió por voluntad de Jonás, no porque Dios así lo había establecido. Dios había establecido que Jonás debería de ir a predicar el juicio que vendría si esta nación no se arrepentía, pero que también Dios podía salvarles del juicio en el que ellos mismos se habían metido. Recordemos que el verso 17 de San Juan 3 nos recuerda el escritor de que este mundo prácticamente está ya condenado. Por eso dice el escritor ahí en el San Juan 3, 16, 17, que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y eso es lo que Dios le había establecido a Jonás: ve y diles que si no se arrepienten, que yo puedo darles un nuevo comienzo, que yo puedo perdonarles, pero para eso tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, entonces esa ciudad va a ser completamente erradicada. Amén. Pero Jonás, por voluntad propia, había decidido ignorar y desobedecer la palabra de Dios, lo cual le trajo grandes problemas no solo a él, sino también a las personas que estaban con él. ¿Se ha fijado que a veces, por causa de que una persona está haciendo las cosas mal, todos salen afectados? Tal sería el caso de una familia, como muchos seguramente ha de ver. Llámese que algún miembro de la familia tiene problemas con adicción, tiene problemas con sociales, tiene problemas con el alcoholismo, con las apuestas. No solamente esa familia, no solamente esa persona va a salir afectada, sino las personas que están alrededor: los padres, los hermanos, los hijos, los amigos, la vecindad y la comunidad. Y cuando digo la comunidad, bueno, es que nada nos beneficia a nosotros que tratamos de seguir los reglamentos de tránsito de la manera más correcta, pero nunca falta el borracho o aquella persona que anda
quebrantando los reglamentos de velocidad o de seguridad de tráfico y causan accidentes. Entonces, no solamente esa persona sale afectado, sino afecta a los demás. Tal fue el caso de Jonás. Jonás sabía que lo que estaba pasando en ese barco era por culpa de él, pero a Jonás parece ser como que no le importó. No fue hasta que el capitán del barco fue y lo regañó y le dijo: oye, ¿pero qué está pasando contigo? ¿Por qué estás aquí acostadote dormido? ¿Por qué no clamas a tu Dios? Clama a tu Dios, a lo mejor Él nos puede salvar de esto. Después que echaron suerte, dice la Biblia, el capítulo 1, llegaron a la conclusión de que lo que estaba pasando era culpa de Jonás. Fue cuando le preguntó el capitán: bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? A lo que Jonás respondió: pues échenme al mar y van a ver cómo esto se va a tranquilizar. Pero tal parece que el capitán del barco, tal así lo percibo, es de que, bueno, lejos de condenar a alguien o quererse librar del problema, tal parece que el capitán estaba más decidido a que todas las personas que estaban en su embarcación mejor llegaran sanos y salvos a tierra firme. Porque después de que Jonás dijo: pues échenme al mar, así acabamos con este problema. Pero el capitán no lo hizo, sino que, agotando todas las posibilidades que tenía, dice el capítulo 1 que remaron con toda su fuerza para ver si podían llegar a tierra firme, pero no lo consiguieron. Y no fue hasta que quizás estaban ya todas las opciones y las posibilidades agotadas, hasta que simplemente reconocieron que la única opción era hacer lo que Jonás les había dicho. Y por eso estos marineros oraron a Dios y le dijeron: Señor, perdónanos, porque no queremos ser culpables de la muerte de este inocente, ni tampoco nos lo tomes en cuenta en contra de nosotros. Pero vemos que cuando el marinero echó a Jonás al mar, cuán grande es el Señor, el mar se aquietó y quedaron todos maravillados, y dice que ofrecieron un sacrificio y creyeron en el Señor. Así es que, ¿quién es como nuestro Dios, que puede hacer todas estas cosas? Después de que aquellos marineros clamaron a todos sus dioses, nadie los escuchó. Solamente al Dios el que usted y yo servimos. Amén. Ahora, todas estas cosas pasaron porque Dios le estaba enseñando una lección a Jonás. Porque Dios tenía un objetivo en mente. Pero el travieso, el maleducado, el desobediente de Jonás no iba a salirse con la suya y escapar de ese cargo y de sus responsabilidades. Recordemos que en el verso 9 leíamos que Jonás había hecho unas promesas a Dios, y esa era la posición de un profeta: llevar el mensaje que Dios le diera a los lugares a que él lo mandara. Pero por alguna razón, como el pueblo de Israel era enemigo de los ninivitas, por el tipo de vida que llevaban los ninivitas, ya sea que Jonás tuviera miedo de ir a predicar el mensaje, o simplemente la arrogancia de Jonás de creerse superior a las demás personas. Pero como mencionaba en el estudio de la semana pasada, era de que el amor de Dios se extiende más allá de las fronteras de una nación o de un grupo selectivo. Juan el Bautista presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita no solamente el pecado de Israel, sino el pecado del mundo completo. Y la arrogancia de Jonás, la altivez de Jonás no le permitía ver eso. Así es que Dios le estaba enseñando una lección a Jonás. Jonás no se iba a salir con la suya y escapar de sus cargos y de sus responsabilidades. Pero ahí en el verso 6, ahí en el capítulo 2 del verso 1 al 6, vemos cómo Jonás se arrepiente y empieza a reconocer que lo que estaba pasando era por culpa misma de él. Y ese es el punto número 2 que quiero tocar: el arrepentimiento de Jonás. Al parecer, Jonás ya había perdido todas las esperanzas de quedar con vida, y la idea de ser un profeta más o menos normal se había desaparecido como el agua
en la arena. Y Jonás, aparentemente, había prometido servir al Señor su Dios en cualquier cosa que ésta fuera. Pues, como ya sabemos, Dios es un Dios de carácter y de firmeza. Y Dios simplemente le estaba reclamando a Jonás lo que Jonás le había prometido. El problema era que Jonás se estaba portando como un chiquillo malcriado y Dios lo estaba tratando como tal. Dios le estaba enseñando una lección que sin duda alguna, déjeme le digo, Jonás aprendería. Hagamos una pausa en el capítulo 2, verso 2. Viendo Jonás el problema serio en el que estaba metido, pagando sus consecuencias por causa de su arrogancia y la apatía hacia los planes de Dios, Dios lo llevó a un punto de quebrantamiento y dijo en su oración, el verso 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi oración escuchaste. Podemos ver que fue en medio de esa oración de súplica y desesperación que Dios de alguna manera le confirmó a Jonás que saldría librado y le daría una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Y así vemos que Jonás estaría nuevamente en el templo de Dios. Pero es importante entender esto, porque no fue hasta que Jonás estaba en medio de la angustia que reconoció que lo que él estaba haciendo estaba fuera de lo que Dios le había establecido. Y por eso Jonás dice, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. En la actualidad, ¿cuántas personas conocemos o sabemos que viven en una condición lamentable? Viven en condiciones críticas, moralmente malas, y no hay quien vaya y les diga en muchas ocasiones que hay esperanza para ellos, que Dios puede restablecer su vida, que Dios puede restablecer la salud, que el Señor puede restablecer los matrimonios, las familias. Hay personas en la actualidad, y siempre lo ha habido en la historia de la humanidad, personas que viven en situaciones muy críticas, pero que aunque aparentemente las personas están viviendo con caretas, con máscaras de felicidad, dentro de su espíritu, en su interior, en su corazón, ellos están clamando a gran voz por alguien que les ayude, por alguien que les diga, que venga y les diga que no importa cómo han vivido, que no importa cuál ha sido su trayectoria, que el Señor puede restaurarles. Y ese ejemplo lo vemos cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra. Él aprovechaba cada oportunidad, Él aprovechaba cada momento para presentarse ante aquellas personas que la sociedad las había ya desahuciado. El Señor mismo nos puso el ejemplo y eso es lo que nos mandó el Señor a hacer. Vayan, inviten, fórcelos a entrar, aunque usó parábolas, aunque usó ilustraciones, pero eso es prácticamente resumiendo de lo que se trata el reino de Dios. Hay gente que no quiere entrar, quizás por temor, por miedo, por vergüenza, pero el Señor dice, vayan, invítenlos, fórcenlos, hagan algo, díganles que hay esperanza. Y eso es lo que vemos en Jonás. En su angustia él clamó. Y hay gente que vive angustiada, clamando por alguien que les ayude. Podemos ver que fue en medio de esta oración de súplica y desesperación que Dios de alguna manera le confirmó a Jonás que él saldría bien librado. Y no lo dudo, porque Dios es un Dios de segundas y de terceras y de cuartas oportunidades. Dios es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Pues lo vemos vez tras vez, día tras día, ante una sociedad que parece que
se inclina cada vez más y más a hacer lo malo. Dios está simplemente siendo paciente. Pero nuestra responsabilidad como creyentes es hacer lo que Dios le había mandado a Jonás: ir y predicar un mensaje de salvación, de gracia, de arrepentimiento, pero también un mensaje de juicio. En el verso 7, punto número 3, vemos cómo llega la salvación a Jonás. Y en el verso 7 empieza diciendo: cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor. ¿Cuál fue la actitud de uno de los salmistas ahí en el Salmo 121? Cuando estaba en medio de la angustia también, David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el verso 2 confirma de dónde viene la ayuda y el socorro a la gente. Y dice el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jonás nuevamente había gustado de la misericordia de Jehová nuestro Dios, y Dios le había declarado que saldría libre de ese problema en el que Jonás mismo se había metido. Sabemos pues esto, que cuando cualquier persona que está en una situación difícil, déjeme le digo, amigo, amiga, que la única opción que usted y yo tenemos se llama Dios, se llama Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar. Y no solamente Él nos puede ayudar, sino que Él quiere ayudarnos. El asunto es de que a veces nuestro orgullo y nuestro pecado no nos deja acercarnos delante del único que puede y quiere ayudarnos, el único que tiene solución para nuestros problemas. Uno de los problemas más grandes de las personas es que cuando las personas siguen vanidades ilusorias, no pueden gustar el bien del Señor. Jonás hizo mención de ello en el verso 8 y dijo: los que siguen vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. Vanidad ilusoria es prácticamente esto: ídolos vanos, o la manifestación de la vanidad, la cual es arrogancia y es la soberbia, algo con lo que quizás Jonás se había identificado, pues Jonás en su arrogancia y en su soberbia optó por desobedecer al Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, se metió en problemas que solamente Dios lo pudo librar. La vanidad, o el que la practica, se destaca por su supuesta autodependencia y la menospreciación de los demás. Y eso era lo que llevó a Jonás a reaccionar de esa manera. Pero lo bueno es que Jonás reconoció su error. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 21, encontramos que Dios es un Dios que reclama lo que le prometemos. Y dice así, Deuteronomio 23, 21: cuando hagas voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado contra ti. En contraste a esto, encontramos que Jonás le había prometido algo a Dios, y lo más probable fue que Jonás le prometió servir a Dios, puesto que era un profeta. Esto lo podemos leer también en Números 32, al igual que Eclesiastés 5:4. Con esto quiero concluir. El capítulo 2 de Jonás nos enseña que Dios es un Dios compasivo y generoso, que cuando merecemos castigo y aún en medio de la muerte, Dios nos ofrece vida y vida en abundancia. Cuando estamos en los tiempos más difíciles en la vida, Él está dispuesto a auxiliarnos y a darnos la oportunidad de empezar una y otra vez. Me imagino que cuando llegó a un punto donde Dios le preguntó a Jonás, según capítulo 3, 1 y 2, dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Quizás, y voy a usar un poquito de sarcasmo, ¿no? Quizás Dios le dijo a Jonás, después de que el pez lo arrojó, me imagino que todo pelón, no sé, blanco quizás por los ácidos gástricos del pez, lleno de
algas marinas, como él describe que lo rodeaban. Quizás Dios le preguntó nuevamente, ¿entonces qué? ¿Vas a ir? Porque Jonás dice que la palabra de Dios vino nuevamente a él. Recordemos pues esta verdad tan sencilla. Si a Dios le prometemos servirle, entonces sirvámosle o esperemos el reclamo por parte de Dios. Con esto quiero concluir la tercera parte de este estudio. Soy el pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra. Hasta la próxima.